amigas, nuevamente acá Coral Salud Medicina al Día con el doctor Freddy Almeida. Y bueno, vamos a seguir con estos temas tan interesantes, doctor, que tan buena acogida han tenido esta semana. Y vamos a ir a continuación con el tema que quedamos pendiente y anunciamos diabetes mellitus tipo 2. Ya. Bueno, buenos días, sé que nos están siguiendo con este programa, así que gustoso de poder exteriorizar los conocimientos en la parte médica, Lorena. Y bueno, efectivamente vamos a empezar con lo que es la diabetes mellitus tipo 2. El programa pasado habíamos hablado de la diabetes mellitus tipo 1, ahora nos toca la diabetes mellitus tipo 2. Doctor, vimos que la diabetes mellitus tipo 1 es de chiquitito, se presenta hacia la adolescencia. Se presenta en las primeras etapas de la vida. Exacto. Sí. Nos quedó claro que el tipo 2 es adolescente para adelante. Sí. Los síntomas no varían mucho. ¿Ya? Los síntomas no varían mucho. Yo la vez pasada les había dicho, cuando sospechamos igual, cuando hay una polidixia, una polifagia, una poliuria, visión borrosa, la baja de peso. Acá se agregan otras cosas, pasa a ser una diabetes mellitus tipo 2 también en una forma adquirida. Siempre hay una predisposición genética de tener la diabetes, pero como alguien dijo, un médico habló de que somos todos diabéticos mellitus tipo 2 potencialmente a la hora de que no nos cuidamos con la comida, por decirlo. Porque la llevamos y no se nos ha desarrollado. No la llevamos, sino que tenemos una línea delgada y una facilidad que podemos adquirirla. Cuando la adquirimos cuando no hacemos una prevención sobre esto. Por darte un ejemplo práctico, las grandes ingestas de azúcares, las grandes ingestas de carbohidratos, cuando no se hace una actividad física en forma secuencial o en una forma rutinaria, entonces también, y te acuerdas, bueno, voy a volver a repetir esta famosa palabra del estrés pancreático. Uh-huh. El páncreas se estresa, que es la glándula que está encargada de liberar la insulina, no nos vamos a olvidar de eso. Cuando la sometemos a grandes ingestas de azúcares, tú en el programa pasado habías comentado un poco de lo incómodo que es ingerir 70 gramos de azúcar. Ahora imagínate los grandes azúcares que hay en los jugos, que en la mayoría de los jugos, claro. Si tú te pones a pensar, son también gramos de azúcares que uno toma, sobre todo si se toma 1 litro de jugo, no voy a dar las marcas, pero son verdaderos azucarados. Entonces el páncreas sufre el impacto de esa ingesta de azúcar y muchas veces la insulina que tiene es insuficiente para semejantes cantidades de azúcar. Desde esa óptica, te digo yo, la diabetes mellitus 2 se puede adquirir. Doctor, a ver, hablamos de los jugos, ¿cierto? Estas ingestas de jugo. Entonces, no queremos decir que solamente cuando tomamos el té estamos consumiendo azúcar. Efectivamente, tenemos que sumar todo lo demás. Sí, si entras en la suma, porque lo válido tuyo es la sensibilidad que tienes con el examen, claro. Pero si tú traspolas esa incomodidad de ese examen a las grandes ingestas de azúcares que durante el día, que vienen en las bebidas, que vienen en los jugos, en donde uno tiene que tener un cuidado extremo, los jugos deshidratados son verdaderos granulados de azúcares. Entonces, que más podría ser mucho más que los 60 gramos de, correcto, entonces, de azúcar que tomamos en un solo momento. Correcto, yo creo que ahí más riesgoso. tuviste en este momento esa luminosidad como persona y conciencia exacta de que esa ingesta no solamente la hace a través de un laboratorio, sino de todos los días y no te das cuenta. Claro. Entonces ahí uno tiene que tener un cuidado extremo y uno puede llegar a adquirir la diabetes mellitus tipo 2 cuando se pudo haber evitado eso. Bueno, yo tengo que decir una cosa. Doctor Almeida, hace un año que es mi doctor y me prohibió el azúcar, cambié la dieta de alimentación a
aún un poco más equilibrada. Y ya el azúcar, del momento que él me explicó lo que sucedía con el azúcar, lo cambiamos a la stevia, realmente. Bueno, ahí tenemos dos componentes, ¿no? Vamos a hablar un poquito así del azúcar. En realidad es un carbohidrato que está demostrado que no sirve para nada. Y eso, ojalá la gente pueda prevenir eso con el consumo de la stevia, que en estricto rigor y en forma natural, no manufacturado, sino en una forma muy natural, lógicamente que es el endulzante que no te va a dar problemas o complicaciones orgánicas. Y stevia, bueno, es debido al nombre del médico que lo descubrió, que es un médico botánico de apellido Esteve. Pero para darle el mensaje a los televidentes, se hacen los exámenes de laboratorio, son los mismos síntomas. Para algunos que tal vez ahora tengan la oportunidad de ver este programa, repetir un poco ese examen que lo habíamos comentado en la diabetes mellitus tipo 1, pero en la práctica uno hace una toma de muestra de sangre venosa y cuando los valores rebalsan los 126 miligramos por decilitro, se repite esa toma de muestra y uno está frente a una diabetes mellitus tipo 2 que puede ser adquirida, como habíamos comentado, por las grandes ingestas y que vas a tener el azúcar elevada en la sangre por no tener una actividad física adecuada, por no tener una ingesta alimenticia adecuada. Todo eso te va a desarrollar el problema porque estás haciendo en el fondo trabajar excesivamente el páncreas. Doctor, muchas veces, y es una pregunta que todas tus preguntas son válidas, Lorena. sale en este momento, como digo yo, muchas veces se habla de una prediabetes. ¿Existe realmente una prediabetes? Está en la nomenclatura médica, está conceptuada de esa manera. Normalmente uno no debería rebalsar los 100 miligramos por decilitro de glicemia o azúcar en la sangre cuando se le ha hecho una toma de muestra venosa. Cuando se rebalsa los 100 miligramos por decilitro, puede una persona tener 110, 120, hasta 125, se habla de una prediabetes o de una alteración de la glicemia. O también se le llama metabolismo alterado de la glicemia. De alguna manera no está en valores normales. Los valores normales son de 100 para abajo, de 60 a 100. Pero cuando rebalsan los 100, ahí se habla de prediabetes, de 100 hasta 125. ¿Y de 125 de 125 hacia adelante es una diabetes propiamente dicha, en valores referenciados en el laboratorio. Y el diagnóstico se lo hace de esa manera. Doctor, y cuando se habla de la prediabetes, es como muchas veces hablábamos del semáforo, es como la luz amarilla, o sea, la precaución antes de, o sea, todavía estamos en un parámetro que podemos evitar llegar sobre el 125. Claro, porque las edades en esto tienen mucho que ver. Después de los 45 años, toda persona generalmente debería hacerse un perfil bioquímico o una glicemia en sangre directamente, porque a medida que la edad avanza y la ingesta es inadecuada, en este camino va justamente hacia la diabetes mellitus tipo 2. Y cuando tienes la prediabetes, como tú lo dijiste, es una luz de alerta en donde la persona tiene que cambiar los hábitos alimenticios, el estilo de vida. Muchas veces en lo personal soy muy conservador, apunto mucho a la parte alimenticia y a la parte de la actividad física, es decir, dejar el sedentarismo, porque el sedentarismo es un factor de riesgo potencialmente alto. No hacer nada o no tener una actividad física forma parte de que nosotros colaboremos con todas estas patologías. Es un llamado de alerta cuando encuentras esos valores referenciales en el laboratorio y uno hace el cambio de estilo de vida
y ya muchos médicos comienzan a introducir la metformina, que es un antidiabético oral, que también se le llama ADO, antidiabético oral, para poder contrarrestar esta alta de glicemia. Ojalá que con la actividad física, la restricción absoluta del azúcar en la ingesta pueda llegar a suplir y a tener estos valores y los baje a condiciones normales. Es lo que se espera, porque así tienes una buena respuesta del organismo. La actividad física en esta área tiene un mejoramiento bastante bueno de lo que es el funcionamiento hormonal y de la renovación de las células. Entonces, y es una forma mucho más natural. El azúcar, como te dije, como carbohidrato nos complica la existencia, no nos sirve para mí de nada, nos complica la existencia y eso hay que tenerlo pero muy en cuenta. Doctor, ¿y hay algunos síntomas o son muy parecidos los síntomas de la prediabetes a los casos de cuando ya está una diabetes o puede haber una diferencia, unas alertas antes de? Sí, generalmente se sospecha mucho más cuando se hacen estos exámenes y son personas que pasan de los 45 años, se sospecha sobre todo cuando hay sobrepeso. Cuando hay obesidad, justamente ahí es donde tienes que sospechar de esta patología. También te puedes encontrar con el caso de que una persona esté aumentada de peso y a la final tiene el azúcar normal, pero generalmente no aparecen tal vez todos los síntomas, pero tienes que hacerlo de esa manera para poderlo confirmar en el laboratorio. Pero no necesariamente, doctor, puede ser una edad de los 45, también se puede presentar en el caso de los 25, 23 años, ¿cierto? Sí. Doctor, y en el caso de los diabéticos, hablando propiamente dicho ya. Claro, el deterioro orgánico ya se empieza a presentar, depende del cuidado, puede ser no necesariamente que la persona tenga sobre los 50 años, para que su organismo empiece a fallar, sino depende del cuidado, la alimentación, que todo se atribuye a lo que hemos ido hablando. Yo creo que vas a salir experta en todo esto, porque el que vio nuestro programa sobre enfermedad renal, insuficiencia renal crónica terminal, yo en ese programa, si te recuerdas, te hablaba que para llegar a una insuficiencia renal o a un deterioro del riñón, uno de los responsables era la diabetes. Claro. Que ahora lo estamos tocando, justamente. Que por eso entrelazamos al tiro el tema de la diabetes. Ahí tú te vas dando cuenta que te vas introduciendo en el área de la medicina y lógicamente que la medicina es muy árida, es maravillosa en el contexto de la comprensión de lo que es la medicina. Y de las relaciones, bueno, esto creo que ya lleva muchos años de experiencia cuando haces la relación de una patología con otra. En este caso te ha quedado el concepto de que uno de los órganos que se daña cuando una persona es diabética, no tratada, controlada, es mucho mejor, es el daño renal. Claro. Se daña el riñón en este caso, la retina, por eso se habla de la famosa retinopatía diabética. Justo. El corazón también, que creo que es un capítulo que vamos a abordar después, también. Vemos el tema de los pies diabético. El pie diabético. Y el corazón, para que vayas hilvanando el infarto de miocardio, que es un tema que después tenemos que tratarlo. Que lo vamos a dejar al tiro, doctor. Sí, correcto. Eso también tiene una relación con los pacientes diabéticos. O sea, y también se daña la parte vascular, los vasos. Los vasos se llegan a deteriorar de tal manera que también es la causante de muchas personas que son hipertensas. Entonces acá hay que tener mucho cuidado. Hay manejos
con fármacos antihipertensivos sin que la persona presente presión arterial alta. Esto es un manejo bastante fino y delicado en pacientes diabéticos, sobre todo cuando ya hay la presencia de albúmina o de proteínas en la orina. Se debe de hacer una especie de cardioprotección o de vasculoprotección a los vasos y se da antihipertensivos sin que la persona tenga presión alta. Entonces, este es un manejo un poco más sutil, pero todos estos órganos te dañan la persona diabética. Y tú hablabas del pie diabético. Bueno, en el fondo es que los vasos no se llegan a deteriorar, y los vasos son los que llevan el flujo sanguíneo a las extremidades y hacen las irrigaciones correspondientes de todo el organismo. Esos vasos, al estar deteriorados por la diabetes, se vuelven insuficientes, se deterioran los vasos periféricos y da como consecuencia ese pie diabético que estabas mencionando. Doctor, usted hablando en el caso de los riñones, el funcionamiento, muchas veces escuchamos que dice orina demasiado, ¿cierto? Espumoso. Cuidado, tienes que tener cuidado, o muy oscura la orina, puede ser que tengas diabetes, puede ser problema en los riñones, siempre se entrelaza, claro, se hace esa relación. ¿Puede ser un tipo de alerta? Sí, pues porque, por ejemplo, en lo que tú mencionas, el médico tiene que tratar de interpretar la sintomatología y las quejas del paciente. En eso se basa el arte de la medicina, de interpretar lo que el paciente o el otro dice. Muchas veces nosotros hacemos un diagnóstico con signos. Imagínate pacientes que no pueden hablar, nosotros tenemos signos, síntomas, los juntamos y vamos sospechando dónde está la falla. Una orina espumosa te puede dar el dato de que haya presencia de proteínas en esa orina, de que hayan albúminas, y es un claro escape de las proteínas. Por lo tanto, ese riñón no está filtrando bien, esa persona está orinando así espumosa. Lo mínimo que se tiene que hacer es un examen de orina para ver si hay presencia de albúmina o de proteínas en la orina, y eso ya es un indicador de que ese riñón no está funcionando bien y que se están escapando las proteínas. Para que tú lo entiendas, porque tu pregunta, ya te digo, todas las preguntas que tú haces son válidas. Ese riñón, al dejar escapar las proteínas, imagínate que las proteínas nosotros las necesitamos para nuestro funcionamiento. Y al escaparse, imagínate cómo queda ese organismo, se va quedando sin proteínas. Y bueno, debilitado. Un aspecto es eso. Y lo otro es que se desencadena una falla homeostática, un desorden que no te imaginas, porque la baja de proteína dentro del organismo pasa a producir verdaderos edemas, tumefacciones o hinchazones. Es decir, un paciente renal o un paciente diabético, vamos a ponerlo así, para no olvidarnos la diabetes, un paciente diabético que llegue al deterioro renal, los edemas palpebrales o las hinchazones o los edemas de los tobillos, que son verdaderas retenciones de líquido, se produce ese desorden es porque se está escapando mucha proteína por el riñón, no está quedando proteína dentro del organismo, y de alguna manera ese desorden de esas bajas de proteínas dentro del torrente sanguíneo hace que hayan extravasaciones, microextravasaciones en el tejido circulatorio, y se produzcan esos edemas, esas hinchazones por la baja de proteínas. Esa es una de las razones. Más que interesante, hemos ido, y ya lo dijimos la semana pasada, aprendiendo muchas cosas. Nos van naciendo preguntas en el momento, dudas que van quedándonos en relación a los temas de conversación. Y bueno, hemos visto la diabetes, que entre tipo 1 y tipo 2 es muy poca la diferencia, las causas, los tratamientos, solamente es la variación en la edad, a la edad en la que se presenta realmente. Claro.
Y de la diabetes nos vamos a saltar en el próximo programa al corazón, Sí. en relacionado al corazón, y vamos a ir hilando. Doctor, ¿sabe qué? Me doy cuenta que hay muchas cosas que se entrelazan entre la diabetes, el corazón, los riñones, como que diabetes en una parte, o sea, como el corazón es el eje central, pero la diabetes también trae como la segunda parte del corazón. Si tú lo quieres poner de un modo, porque la simplicidad es la que hace al genio, ¿no? Si tú pones, por ejemplo, diabetes mellitus 1, 2, hipertensión arterial, infarto de miocardio, la enfermedad renal, ponlos en una sola problemática. No quiere decir que tengan las mismas soluciones. No. Eso lo puedes poner en un conjunto, y obviamente que siempre hay una interrelación en esas patologías. Ojalá que uno descubriera la fuente de la cura de todo eso en una forma total. Pero está hecha la prevención, que no te va a resolver todos los temas, pero que sí te va por lo menos a cortar muchas situaciones que se pueden desencadenar y que las puedes prevenir, para hablarlo así a grosso modo. Claro. Y en la prevención hay, yo le llamo los factores de riesgo fascinerosos, ¿no? Que también hay que tenerlos en una jaula, que es la obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo, el sedentarismo, nuestros estilos de vida. El estilo de vida en Claro. sí. Entonces, no te resuelve todo esto, pero sí de alguna manera... Alinea un poquito, va preparando. Es que si tú te pones a pensar como única herramienta en esa famosa prevención, todos los seres humanos, pero toda la humanidad entera debería tener esto como concepto generalizado de la prevención, porque más allá de las herencias que recibimos, también tienes que considerar que un ser humano que prevé inclusive hasta la concepción de los hijos, de alguna manera la actividad física te libera radicales, te libera muchas sustancias nocivas del organismo y te está preparando para una nueva concepción. Entonces comienzas a entrelazar muchas cosas cuando quieres buscarle la solución de algo. No te digo que son las soluciones totales, pero sí ayuda mucho la prevención y el estilo de vida en muchos aspectos. Bueno, doctor, una vez más agradecida a todos nuestros televidentes, una manera de que vayamos tomando conciencia, teniendo conocimiento sobre nuestra salud, sobre nuestro organismo. Doctor, la próxima semana nos vamos a ver nuevamente en un tema tan interesante como los que hemos estado viendo. Lo dejo, doctor, para que usted se despida de las últimas palabras del programa. Bueno, me despido con un hasta pronto y espero que estos capítulos hayan sido satisfactorios para despejar muchas dudas, y las que hayan, bueno, después podrán llamar para hacer programas también de preguntas y respuestas cuando han quedado las dudas. Así que tengan un buen día.